Somos bendecidos por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y esas bendiciones, dice la palabra de Dios, que son nuevas cada mañana. Abramos la palabra de Dios en el capítulo 12 de Daniel capítulo 12. Leímos como lectura bíblica el versículo 4, donde el ángel del Señor le dice a Daniel: y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se multiplicará o aumentará. Oremos. Padre, te pedimos que al abrir tu palabra, tú nos hable y nos diga el tiempo que nos ha tocado vivir. Y sobre todas las cosas, que estemos listos para encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si escuchamos los noticieros, si escuchamos a los comentaristas que hablan de las cosas que están sucediendo, obviamente nos asustamos. Nos asustamos porque casi todas las noticias que estamos escuchando son noticias que nos llevan al temor. Si hablamos de la economía, nos están diciendo que hay una sequía en Sudamérica y que la producción en uno de los grandes graneros del mundo, Argentina, se ha caído a tal punto que el presupuesto de Argentina, lo que se conoce como el Producto Interno Bruto, en vez de subir, va a bajar. Si nos vamos aquí a Centroamérica, vemos que el canal de Panamá se está secando y que cada vez están pasando los barcos para traer provisión a esta parte del mundo. Si nos vamos al Oriente Medio, nos encontramos que hay un grupo que está bombardeando a los barcos que pasan con provisiones por el Mar Rojo. Pero también nos encontramos que hay una guerra en Israel y que los israelitas y los palestinos se están dando con todo lo que tienen. Y que hoy en día Estados Unidos se ha involucrado en esa guerra porque esta semana le mataron a 3 soldados y Estados Unidos decidió bombardear. Y ayer estaba bombardeando a Siria. Pero si nos vamos a otro lugar, nos vamos a encontrar que Ucrania y Rusia tienen 2 años bombardeándose y masacrándose. Y que la guerra no avanza. Están estancados, matándose los unos a los otros. Guerras por donde quiera, rumores de guerra. Se nos dice que estamos al borde de una crisis financiera.
lo que conocíamos como la fábrica del mundo, China, hoy está en crisis. Y los analistas financieros no saben si se va a derrumbar por completo, porque la constructora más grande del planeta colapsó, que es de China, porque China es uno de los países, el segundo país más poblado de la tierra. Si nos vamos a la naturaleza, huracanes por donde quiera, terremotos, inundaciones. El invierno cada día es más frío, aunque más corto por estos lares, pero hace 2 semanas aquí nos estábamos congelando. El verano cada vez más caliente, que hay días que a duras penas podemos salir afuera, fuera del aire acondicionado, y estamos 1 minuto y ya no estamos sofocando. ¿Qué está pasando en la tierra? Hay crisis de seguridad por toda parte. Ayer estaba escuchando la noticia de Costa Rica, a lo que yo considero mi tercera patria, pues viví ahí, estudié ahí. Y cuando yo vivía en Costa Rica, yo podía salir a cualquier hora de la noche, a cualquier lugar del país. Y la criminalidad era prácticamente nula. Pero estaba viendo que Costa Rica está sumamente violento, que ya la gente no puede salir a la calle, que los asesinatos han aumentado drásticamente. Crisis de inseguridad. Bueno, ustedes dirán, ustedes viven en el país más rico del planeta Tierra, en una sociedad avanzada. Pero cuando salimos a la calle, cuando enviamos a nuestros hijos a la escuela, ¿nos sentimos seguros? Porque donde quiera hay un tiroteo. En cualquier mall, en cualquier iglesia, en cualquier sinagoga, en cualquier escuela puede haber una matanza en cualquier momento. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando a la sociedad? ¿Qué nos dicen estas cosas? Porque no es en una parte del mundo, es en toda parte que está pasando. Y esto me hace ir al libro de Daniel nuevamente. Al versículo 12, capítulo 12 al versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de su pueblo. Ahora, ¿de qué tiempo está hablando? Porque dice en aquel tiempo. Es decir, es un tiempo señalado. Y aquí nos dice cuál será ese tiempo. En el tiempo en que el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo se levantará. Dice que será en el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo, en ese tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, será liberado tu pueblo. Todos los que se hallaren escrito en el libro de la vida. Ahora tenemos nosotros
que nos consideramos parte de su pueblo, ver cuál es ese tiempo de angustia en el cual su pueblo será liberado. Y esto me llevó a estudiar varias épocas en la historia de la humanidad. Tiempo de la Primera, Segunda Guerra Mundial, tiempo de la independencia, tiempo de la conquista, la Edad Media, la Edad Antigua. Y en todas estas épocas han habido momentos angustiosos. Han habido momentos de grandes terremotos, de grandes inundaciones, de huracanes violentos. Han habido tiempos en que parte de la humanidad ha sufrido mucho. Guerras mundiales, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, en las que perecieron varias decenas de millones de habitantes. Y han sido tiempos difíciles. Han habido crisis económicas graves. Pero lo que me di cuenta en mi análisis y mi estudio es que en el tiempo que nos ha tocado vivir, todas esas coyunturas se están dando a la vez. Antes pasaba una o dos, pero ahora son todas. Guerra, hambruna, terremotos, inundaciones por todos los lugares. Inseguridad, violencia, problemas morales, problemas sociales. Antes 2 personas se casaban y quizá el 3 o el 4% de los que se casaban terminaban separándose. Hoy en día ya hemos pasado el 60%. Y todo esto trae inseguridad. Por lo tanto, si estas cosas son así, podemos declarar sin temor a equivocarnos que los tiempos más difíciles que le ha tocado vivir a la humanidad ha sido ahora. A pesar de la prosperidad, a pesar de las comodidades que tenemos hoy, a pesar de las facilidades que tenemos hoy, a pesar de la comunicación que tenemos hoy, hoy vivimos más estresados y más angustiados que en cualquier periodo anterior de la historia de la humanidad. Por lo tanto, tenemos que concluir que ese tiempo de angustia del cual habla Daniel en el capítulo 12 es el que nos ha tocado vivir a ti y a mí. Daniel escribió hace más de 2500 años. Pero el Señor le dijo esto, lo que encontramos en el capítulo 4. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro. Es decir, cuando Daniel ve estas cosas, cuando a Daniel se le dicen estas cosas, se le dice: Daniel, eso no es por ahora. Así que cierra la palabra, sella el libro
hasta el tiempo del fin. Y van a haber dos cosas por las cuales se va a saber cuál es el tiempo del fin. Van a suceder dos cosas por las cuales van a saber que es el tiempo de angustia. Cuando sucedan todas estas cosas que hemos señalado antes, que están pasando hoy en nuestro planeta, a nuestro alrededor, estas dos cosas. Primero, muchos correrán de aquí para allá. Y si quieren saber si estamos corriendo de aquí para allá, ¿cuántos de los que están aquí hoy nacieron en Round Rock? Aquí en Texas, Round Rock, Texas. ¿Cuántos de los aquí presentes? Ahora, ¿cuántos de los aquí presentes nacieron aquí en este país, en Estados Unidos? Todavía sigue siendo, hay un poquito más, pero no llegamos a 10. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí hemos venido corriendo de otros lugares? Entonces, esto se está cumpliendo. Muchos correrán de aquí para allá. Yo corrí de República Dominicana para aquí. Tú corriste de El Salvador, tú de Guatemala, tú de México, tú de Colombia, tú de Puerto Rico, tú de Honduras. Es decir, venimos de diferentes partes corriendo de aquí para allá. Estaba en mi país, un país pequeño, una isla en medio del Caribe, hace algunas semanas. Mi esposa acaba de llegar, gracias a Dios, se vino el miércoles, después que pasó casi 2 meses por allá, abandonándome por aquí. Pero me encontré que iba a un lugar y escuchaba un montón de acentos diferentes. Un pequeño país, tú va a un supermercado y encuentra una cantidad de gente corriendo de aquí para allá, de Europa, de Asia, de otra parte, de América del Sur, de Norteamérica, de México, de todas partes. Pero a cualquier parte que usted vea, es así, la gente corriendo de aquí para allá, señales del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Primera señal de que estamos viviendo en ese tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. La segunda señal. El martes estaba yo viendo un documental, que me encantan los documentales de ciencia. Y vi a una mujer llamada Sofía. Y vi a un periodista haciéndole preguntas a Sofía. Y yo, ¿y qué tiene de chiste esto que le estén haciendo preguntas a esta persona? Pero después que pasaron como 5 minutos, me di cuenta que Sofía no era una persona. Era una inteligencia artificial, era un robot que estaba hablando absolutamente de todo y que en fracciones de segundo te cambiaba de inglés a español, a rumano, a ruso, a chino, a cualquier idioma. Habilidades que ninguno de nosotros tenemos. Porque yo estoy ahora hablando en español, pero me comienzan a hablar en inglés y los primeros 5 minutos me enredo. No tengo que concentrarme para ver. Y sé que nos pasa a la mayoría, pero Sofía no. Sofía le hablaban en inglés, contestaba inmediatamente, después en español, después en francés, después en chino. La ciencia
aumentará. Yo no sé, usted tiene un aparatito que casi todo el mundo tiene, que se llama teléfono celular. Pero ¿saben ustedes que eso no es un teléfono? Es una computadora. Eso es una grabadora de voz. Pero también es una videograbadora. Pero también es una cámara. Pero también es una calculadora. Pero también es un GPS. ¿Ha aumentado la ciencia, sí o no? Ya la mayoría de nosotros salimos de nuestra casa y se nos olvida ese aparatito rectangular. ¿Y qué hacemos? Nos regresamos corriendo. Porque también esa es con lo que nos comunicamos con todo el mundo. Es nuestra televisión. Ahí estoy y quiero ver, deja ver qué se predicó en la iglesia el sábado pasado. Voy a YouTube, ¡pah! Y ahí me sale el programa completo de la semana pasada. Segundas cosas que nos damos cuenta que estamos viviendo en el tiempo del fin. Cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ustedes saben que le dije que mi esposa estaba en República Dominicana y hablamos todos los días. Pero yo sabía lo que ella estaba haciendo, porque la veía. Y ella me veía a mí. Y me decía, pero tú estás llegando a la iglesia de Ram Rock. Me dijo el sábado pasado. Pero tú ya llegaste. Digo yo, sí, ya llegué. ¿Y cómo tú lo sabes? Te estoy viendo, mira, ahí te ve todo. Y está en otro país, está viendo lo que yo estoy haciendo. El aumento de la ciencia. Tiempo del fin. Ahora nos dice que este es un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y si es el tiempo del fin, como dice Daniel 12:4, que la palabra estaría sellada hasta el tiempo del fin, quiere decir que si es el tiempo del fin, es el fin. ¿Y qué significa el fin? It's over. Se terminó. En un lugar de Europa hay un reloj. Y ese reloj marca qué tan cerca estamos de la aniquilación total. Por muchos años estaba a las 12 menos 10, a veces bajó a las 12 menos 15. Pero ahora en diciembre estaba a las 11:57, 3 minutos para las 12. La 12 señala el fin. Hoy, la semana que acaba de pasar, lo pusieron a las 12 menos 2 minutos. ¿Por qué? Estados Unidos acaba de decir esta semana,
el secretario de Defensa, que iban a llevar cabezas, ojivas nucleares a Inglaterra. Rusia dijo que no iba a permitir esto. Pero ya Rusia ha amenazado en varias ocasiones con usar armas nucleares. Decía un pensador que él sabe que la Tercera Guerra Mundial se va a pelear con armas nucleares. Pero la Cuarta Guerra Mundial se pelearía con piedras y palos por aquellos pocos que podrán sobrevivir a una Tercera Guerra Mundial. Y hoy en día está hablando de que una Tercera Guerra Mundial es inminente. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se está preparando. Para una Tercera Guerra Mundial. Y nosotros sabemos que el mundo va a ser destruido con fuego y azufre. ¿Lo dice la palabra, sí o no? Y saben ustedes que la humanidad se está preparando para destruirse con fuego y azufre. No porque el Señor decidió destruir la tierra y eliminar la maldad con fuego y azufre, sino porque ellos han decidido, por asuntos geopolíticos entre China, Rusia y Estados Unidos y Europa, aniquilarse. Como dicen los muchachitos cuando están pequeños, si no va a ser mío, no va a ser tuyo y lo voy a romper. Y ya en ese que estamos. Si yo no voy a tener el control del planeta, tampoco tú, así que vamos a destruirlo. Tiempo de angustia, tiempo del fin. Pero saben, hay esperanza. Hay esperanza. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y cuando vean todas estas cosas pasar, dijo Jesús, ¿qué cosa? Alzad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque la redención está cerca. San Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. El versículo 32 de San Mateo 24. De la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas se enternece y las hojas brotan, ustedes saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cercano, que está a la puerta. Y aunque ni los ángeles del cielo, dice el versículo 36, no saben ni la hora ni el día en que mi Padre ha de venir,
pero de que ha de venir, vendrá y no tardará. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante la situación actual del mundo? Dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, que por haberse multiplicado la maldad, la caridad o el amor de mucho se resfriará. Pero ¿qué nos dice más adelante? Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Perseverar en qué? Perseverar en el amor. Perseverar en la caridad. Para nosotros, que somos hijos de Dios y que estas cosas no nos son extrañas, porque desde hace años la estamos escuchando. Yo la estoy escuchando desde mi nacimiento. Cuando yo tenía 5 años fue un evangelista a mi pueblo hablando del fin del tiempo. Y yo me asusté, tenía 5 años. Y le dije a mi mamá, mami, y ya se va a acabar el mundo. Y ella me dijo, estamos cerca, pero todavía no es el tiempo. Todavía las profecías no se han cumplido. Pero hoy en día no podemos decir lo mismo. Hecho es, la profecía se ha cumplido. ¿Qué tenemos que nosotros que hacer como cristianos, como hijos e hijas de Dios? Perseverar en el amor. A pesar de la maldad, a pesar de los engaños, a pesar de las traiciones, a pesar de las privaciones, tenemos que perseverar en el amor y perseverar en la caridad. Como cristianos adventistas del séptimo día, nuestro mayor problema no son guardar los mandamientos de Dios. Y hablamos con mucho gozo y con golpe de pecho diciendo, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Y a diferencia de los otros cristianos que solamente proclaman 9, nosotros lo proclamamos todos. Nosotros los proclamamos los 10. Y lo decimos así, con el pecho parado, con orgullo. Y es cierto. Y leemos a San Mateo capítulo 24, donde dicen, están haciendo milagros y prodigios por ahí. Cuidado, San Mateo 24 dice que muchos harán en mi nombre milagros y prodigios que engañarán si fuesen posible a los escogidos, pero a nosotros no. Pues esto ya no lo sabemos. Ese truquito ya lo sabemos. Pero cuidado. Muchos de nosotros vemos un hermano en necesidad. Y esos son sus problemas. No son mis problemas. Fulano, fulana están enfermos, necesitan asistencia o por lo menos de mis oraciones.
Me envuelvo en mis quehaceres cotidianos y me olvido que el hermano, que la hermana están pasando por una aflicción, que su cuerpo está quebrantado y tal vez su alma lo esté sintiendo. Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Yo tengo una propuesta para ti, iglesia. Para ti, mi hermano, mi hermana. Ya que tenemos la seguridad y la conciencia de que estamos viviendo en el tiempo del fin, vamos a prepararnos para cuando el Señor aparezca en gloria, irnos con Él. Y yo te voy a decir varias cosas que tenemos que cuidar como cristianos. Y déjame decirte, no te preocupes tanto por los mandamientos de Dios. El joven rico lo había guardado desde su juventud y no le sirvió para nada. Tú no guardas ni puedes guardar los mandamientos para ser salvo. Jamás. Tú guardas los mandamientos de Dios porque amas al Señor y has sido salvo. Sí, déjalo así. Porque cuando el Señor venga, no te va a preguntar a ti ni me va a preguntar a mí si guardamos los mandamientos de Dios. Él sabe que lo guardamos. El Señor cuando venga no te va a preguntar a ti que si tú crees en Él. Él sabe que tú crees en Él. Vamos a ver, porque la Biblia nos dice ¿qué nos preguntará el Señor? Entonces el rey, Mateo 25:34, dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos está dando el reino que fue preparado para nosotros desde la fundación del mundo. El versículo 35 de Mateo 25 dice, ¿qué dice? Porque tuve hambre y ¿qué hiciste? Tuve sed y ¿qué hiciste? Fui forastero y ¿qué hiciste? Fui desnudo y ¿qué hiciste? Enfermo y estuve en la cárcel. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey, que Jesús, aquel que vino a salvarnos, les dirá: de cierto, de cierto te digo, que por cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Fíjese que aquí solamente se habla del amor al prójimo. ¿Por qué? Tú amas a Dios. Tú amas a Dios. La razón que yo digo que tú amas a Dios es porque está aquí adorándolo. Si no amaras a Dios, no estuviera aquí. A Dios lo amamos. Y por eso Él nos pregunta aquí. Y dice, cuando lo hace al que lo necesita, a mí lo hiciste. Así que, por más que se haya aumentado la maldad, no permita que tu amor
se resfríe, porque eso es lo que te va a abrir las puertas para el reino de Dios, que está cerca, está cercano, porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Y si no persevera en su amor, el Señor nos va a decir a los que no perseveramos en su amor: apartaos de mí, malditos. Malditos, porque sabía lo que tenía que hacer y no lo hiciste. Porque te amonesté, te mandé mensaje, te dije que amara a tu prójimo como tú a mismo. Te dije que el resumen de los 10 mandamientos era tu amor a mí, ese lo tienes, pero la segunda parte, tu amor al prójimo, amará a tu prójimo como a ti mismo, y te negaste a hacerlo. Por eso te digo: apartado de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 42 nos dice por qué. Porque tuve hambre y comiste solo. Porque tuve sed y te bebiste el agua tú solito. Porque fui forastero y me cerraste la puerta de tu casa. Porque aunque tenía el closet lleno de ropa y zapatos, me vi desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y te ocupaste de tus propios afanes. Te preocupaste por ti y no me visitaste. En la cárcel tampoco me visitaste. Entonces, esto le preguntarán al Señor: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forasteros, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? De cierto lo digo, que por cuanto no lo hiciste a aquel hermano pequeñito que estaba en necesidad, a mí tampoco lo hiciste. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Que solo el que perseverare hasta el fin en el amor, en la caridad, este será salvo. La casa que compraste no te servirá para nada, porque esa no te la puede llevar ni a la tumba. La troca del año, el carro del año que compraste, no te lo va a llevar para ninguna parte. El dinero que tiene en el banco tampoco te lo va a llevar. Si Dios te lo ha dado, es para que si alguien tenga necesidad, tú lo compartas. De esa manera perseveramos hasta el fin. De esa manera nos estamos preparando para irnos con Él. Así que sigamos creciendo en el amor. Sigamos creciendo, sigamos perseverando y aferrándonos al reino de Dios. Y más en estos días que nos ha tocado vivir. El fin, el tiempo del fin, el fin del tiempo. Tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en este tiempo, en este periodo de la historia, en esta generación, se levantará el gran príncipe que está de parte de ustedes, que son su pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti. Haga de ti misericordia y llene tu vida de amor, paz, armonía, verdad, dicha, salud, y prospere cada camino
que tú decidas caminar.